Bien, buenas tardes, vamos a continuar con lo que es el video número 7 para aprender lo que es C++ de forma básica. Lo siguiente a ver es algo muy importante, que son las estructuras de repetición. Entonces, básicamente una estructura de repetición son funciones que bajo ciertas condiciones ejecutan un bloque de código repetitivamente. Hay tres estructuras de control y las tres las vamos a ver. La primera es la expresión while, que significa mientras, ¿verdad? La segunda es la expresión for, y la última es do while, ¿verdad? Hacer mientras. Entonces, cada una de ellas nosotros las vamos a ir viendo poco a poco de qué tratan y cómo poderlas aplicar. Por ejemplo, el ciclo while. El ciclo while permite ejecutar una o varias líneas de código de manera repetitiva. Y las principales características son las siguientes. No hay necesidad de tener un valor inicial, no es necesario conocer su valor final, ¿verdad? O sea, ya vamos a ver a qué me refiero con esto. No hay necesidad de tener un valor inicial para que el ciclo while, perdón, inicie. No hay necesidad de conocer un valor final hasta donde va, ¿verdad? No dependen directamente de valores numéricos, eso es muy importante, porque vamos a ver que hay otras estructuras de control que sí dependen de valores, estructuras de repetición, perdón, que sí dependen de valores numéricos. Esta no. Su ejecución depende del valor de verdad de la expresión, sumamente importante, ¿verdad? Así que el ciclo while va a funcionar como quien dice similar a lo que es un if, solo que en vez de elegir si algo es cierto o verdadero, aquí es que se va a repetir un bloque de código siempre y cuando la expresión sea verdadera. Son mucho más efectivos para condiciones indeterminadas, es decir, cuando no sabemos hasta cuándo se va a repetir el código. Y vamos a ver más o menos en qué consiste esto, mediante un ejemplo. Pensemos por ejemplo en cómo se llama en un programa que le solicita al usuario un número, ¿verdad? Y que este número debe ser mayor que 100, por ejemplo, ¿verdad? Si no es mayor que 100, que siga solicitando un número, ¿verdad? Hasta que este número sea mayor que 100. Por ejemplo, vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a hacer un nuevo proyecto. Nuevo proyecto, console application, le voy a llamar ciclo-while, le voy a llamar al proyecto. Voy a irme para atrás y aquí voy a crear, bueno, voy a crear una carpeta que lo voy a llamar estructuras de control, le voy a llamar a esto. Perdón, estructuras de repetición. Dentro de esta carpeta voy a guardar mi primer ejemplo, el proyecto, perdón, que es ciclo while. Y ahí está, ¿verdad? Lo típico de un programa en C++, ya lo tenemos aquí. Nos hace falta el using namespace std, ¿verdad? Entonces, veamos. Queremos solicitarle al usuario que ingrese un número, por tanto, como el número puede ser entero o real, vamos a utilizar una variable del tipo float, ¿verdad? Para que sea real, float, vamos a decir número, ¿no? Punto y coma. Ups. Punto y coma, ¿verdad? Vamos a solicitar el número, out, ¿verdad? Ingrese un número, ¿sí? El número ingresado lo vamos a guardar en la variable número, ¿verdad? Con cin, recuerden estas funciones. Y luego vamos a utilizar el ciclo while. El ciclo while, ¿cuál es la estructura del ciclo while? O sea, ¿cuál es la sintaxis? Es simple.
Vamos a escribir la palabra reservada while y entre paréntesis la expresión. Por ejemplo, expresión, ¿sí? Y entre corchetes el bloque que queremos que se repita. Lo voy a comentar, ¿verdad? Esto lo voy a poner como comentario. ¿Sí? Entonces, esta sería la estructura del ciclo while. La palabra reservada while, la expresión que queremos verificar y lo que está entre corchetes es lo que quiero que se repita siempre y cuando la expresión sea verdadera. Entonces, por ejemplo, yo quiero ingresar números, un número que sea mayor que 100, ¿verdad? Entonces, yo diría, quiero verificar ese número. While significa mientras, la expresión, es decir, en este caso la expresión mía sería que número, si mientras el número sea menor o igual que 100, yo voy a requerir que se siga ingresando número, ¿verdad? Cout ingrese un número. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es imprimir números. Yo quiero imprimir un número que sea mayor que 100, ¿verdad? Entonces diría sin y este número lo voy a guardar en la variable número, ¿verdad? Si la expresión es falsa, por ejemplo, si el número es mayor que 100, no se va a ejecutar lo que está dentro del bloque y por tanto voy a requerir que se imprime el valor del número, ¿sí? Por ejemplo, el número ingresado es, ¿verdad? Dos puntos. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar contra pleca n, que lo que hace es hacer un salto de línea antes de imprimir este mensaje, ¿verdad? Esto es lo mismo que digamos aquí arriba, en este de acá, end the line, fin de línea, ¿verdad? Entonces vamos aquí a decir un fin de línea, end the line. Aquí sería un end the line también, por si acaso. Entonces, veamos aquí, nos hace falta el system pause. Y listo, empecemos a correr el programa. Compilamos y ejecutamos, guardamos el programa en la carpeta estructura de repetición y main, ¿ok? Y ahí está, ¿verdad? Nos dice primero que ingresemos un número, ¿verdad? Vamos a ingresarlo. Vamos a ingresar 50, por ejemplo. Vamos a ingresar 50. Daré enter, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se valida la condición. 50, el número que ingrese es 50, ¿verdad? Se almacena en la variable sein 50. Y dice número, o sea 50, es menor o igual que 100. Es cierto, la expresión es verdadera y por tanto se va a estar repitiendo esto. Recuerden que lo que queremos es hacer un programa que únicamente imprima números mayores que 100, ¿sí? Por ejemplo, si fuera 100, no, 80 por ejemplo, sigue pidiendo el número, ¿no? Y vean que la principal característica del while es que no sabemos cuándo va a ocurrir la condición final, o sea, se va a mantener siempre en el ciclo, se mantiene, ¿verdad? ¿Verdad? Se sigue manteniendo, no sabemos, como que puede ser que desde el inicio eh, se, se ingrese un valor mayor que 100 o como que en la tercera, cuarta ocasión que nosotros lo hagamos ingrese un valor mayor que 100, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a ingresar 150 ahora, ¿sí? Ingreso 150 y ya, ¿verdad? El número ingresado es, bueno, he imprimido esto, ¿verdad? Y no imprimí el número, que vamos a imprimirlo, sería el número. ¿Sí? Por eso es que aquí, ups, por eso es que aquí cuando dice el número ingresado es, no se imprimió el número que se guardó, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente. Ahí sí, ¿verdad? Voy a volver a compilar.
y veamos nuevamente. Supongamos, vean que lo que está pasando aquí es que el número lo estoy ingresando abajo, me gustaría ingresarlo a la par. Entonces para eso lo que voy a hacer es eliminar este endline, este fin de línea, ¿sí? Y el número me va a quedar a la par, ya verán. Ya lo ingreso a la par, 50. Pero tengo el detalle que en el siguiente me lo ingresa abajo, ¿no? Entonces, para evitar eso, quito este endline también, este fin de línea. Y por ejemplo, el primero, 50, ¿verdad? Estoy acá, en la línea de código estoy aquí, ¿verdad? Me dice ingrese un número, estoy ingresando 50, el número 50 se almacena en una variable número, ¿verdad? Entra la condición del while, la verifica, número es menor o igual que 100, es verdadera la expresión, entonces ejecuta lo que está dentro del while, ¿verdad? Cout, ingrese un número, ¿verdad? Es lo que se imprime, ingrese un número, voy a ingresar 60, por ejemplo. Ese número 60 se guarda en la variable número y vuelve otra vez a verificar la condición, ¿verdad? 60 es menor que igual que 100. La expresión es verdadera, entonces ejecuto otra vez la instrucción. Diremos 30 nuevamente, ¿verdad? 30 se almacena en la variable número, termina el ciclo while y vuelve a verificar si la condición se sigue manteniendo. 30 es menor o igual que 100, sí, la expresión es verdadera y vuelve, ¿verdad? Hasta que yo venga e imprima, por ejemplo, un número mayor que 100, por ejemplo, 133.5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese 133.35 se almacena en la variable número y ejecuta nuevamente la instrucción. La expresión, la verifica, ¿verdad? 133.35 es menor o igual que 100, no, ¿verdad? Es falso, entonces ya no ejecuto esto, lo que está dentro de los corchetes del while, dentro de las llaves del while, sino que continúo con la demás línea del código, ¿verdad? Y la demás línea de código únicamente es esta, que es el número ingresado, es el valor de número, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el valor de número? 133.35. Entonces, ese es el uso del ciclo while. En el siguiente video voy a hacer un ejemplo un poco más exquisito, un poquito más general de cómo podemos utilizar el ciclo while en otras situaciones, ¿verdad? Y luego voy a hacer otro video más donde voy a hacer un ejercicio con clases, ¿verdad? Lo que hemos visto anteriormente, utilizando condicionales y utilizando este ciclo while.